La fuerza del destino. Escrito por Usagi Granchester. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics, con autorización de la autora. Capítulo 12. El frío viento rozaba sus mejillas, trayendo consigo viejos recuerdos de lo que parecía una vida pasada. Se sentía mal por solo haber dejado una carta como despedida a sus queridos amigos, pero sabía que no había otra manera de hacerlo, ya que si lo decía frente a frente, su decisión podía haber flaqueado. El lento vaivén del barco le daba la tranquilidad que en días pasados no había tenido. Después de haber escuchado la corta historia de su concepción, no juzgaba, pero tampoco apoyaba el débil carácter de Lillian. Flashback. Todo empezó aquel verano de 1897. Eran mis primeras vacaciones en casa desde que mis padres habían decidido enviarme a Virginia 2 años antes. Dijo Lillian una vez que las habían dejado a solas. Estaba tan feliz de por fin haber regresado a casa, ya que la gente con la que había convivido en esos 2 años era tan superficial que nunca me adapté a su forma de vida, y fue entonces cuando lo conocí. Era el nuevo capataz de la hacienda. Yo me encontraba deslumbrada ante la forma en que me miraba, las sonrisas que me dirigía. Todos los sentimientos que surgían eran totalmente nuevos para mí. Siempre nos encontrábamos en el establo a altas horas de la noche y yo salía a hurtadillas de mi habitación para acudir a su encuentro. Platicábamos de muchas cosas, de los sueños que ambos teníamos, de nuestros planes para el futuro. En fin, yo estaba realmente emocionada por mi futuro a su lado. Fue entonces cuando vinieron los besos, las caricias y la culminación de mi amor por él. Fue en una de esas noches de entrega cuando nos sorprendieron. Él había jurado estar a mi lado, pasara lo que pasara, pero bastó el que mi padre le dijera que lo enviaría a la cárcel para abandonarme. Poco tiempo después descubrí que estaba embarazada. Me sentí feliz por tener una vida dentro de mí, pero en cuanto mi padre descubrió mi embarazo, me tuvo en aislamiento, dejándome solo a cargo de mi madre. El parto se había adelantado, así que naciste la mañana del 5 de mayo de 1898. Eras la bebé más preciosa que jamás había visto. Sabía que no podía permitir que te alejaran de mí, así que mientras pensaba en un plan para huir contigo, le supliqué a mi madre que te dejara a mi lado, al menos durante la cuarentena. Miraba impotente cómo los días pasaban uno a otro, sin poder salir de aquella habitación. No tenía acceso a mi habitación, así que no podía tomar algunas de mis joyas para poder venderlas. Mi frustración crecía día con día, al no encontrar una manera de salir de ahí. Fue entonces cuando, después de tanto tiempo, mi padre había entrado en aquella habitación en la que me encontraba y me anunció que al día siguiente partiría nuevamente a Virginia, que en unos días más él y mi madre irían a mi encuentro. Fue entonces cuando le hice prometer a mi madre que cuidara de ti y que pasara lo que pasara no te alejara de mi lado. Te dejé al cuidado de la única persona que sabía de tu existencia, además de nosotros, intervino Catherine. En cuanto mi esposo partió con Lillian a la estación, te tomé en brazos y te llevé a casa de la partera que había asistido a Lillian. Al regreso de tu abuelo, le dije que te había llevado a un orfanato. Al parecer había sonado convincente, pues no había hecho comentario alguno. Mes con mes, te visitaba en casa de aquella mujer. El plan que había hecho era el que, una vez casada Lillian, criarte como su hermana, fingiendo el haberte adoptado. Y justamente cuando estaba a punto de convencer a tu abuelo, apareció aquella mujer a la que el dinero que le había dado a lo largo de esos meses no le había bastado. Tu abuelo enfureció al sentirse engañado, y fue entonces cuando te tomó en sus brazos, partiendo en un rumbo desconocido sin decirme nunca en dónde te había abandonado. Fin del flashback.
Después de aquella plática, en la cabeza de Candy daban 1000 vueltas las palabras que sin querer había escuchado en lo alto de las escaleras. Sabía que Lillian la quería a su lado, pero era claro que su reputación ahora que la campaña de su esposo como senador empezara estaría en la mira del público y que un escándalo de esa magnitud sería devastador. Así que decidió marcharse de ahí, a un lugar en el que nadie la encontrara, ya que de lo contrario la vida de su madre se vería afectada. Tomó la decisión de pedirle ayuda a Lisa, la cual no estaba de acuerdo con el plan de Candy, pero no tenía más remedio que apoyarla. Elisa le pidió a Mark, el cual no entendía la situación, así que sin hacer preguntas le brindó la ayuda que necesitaba Candy, consiguiéndole un trabajo fuera del país. «No es mucho, Candy», le dijo Mark, apenado por no poder conseguirle algo mejor. «Pero lo importante es que no te preocuparás por pagar renta». Candy había hecho cuidadosamente sus maletas, ya que partiría en el primer barco rumbo a Inglaterra, así que a la mañana siguiente salió de la mansión Andre, dejando solo una carta de despedida. Afuera de la mansión la esperaban Elisa en compañía de Mark. Llegaron mucho antes de la partida al puerto, el cual a pesar de ser muy temprano se veía gente ir y venir, ya que estaban llegando barcos con los soldados sobrevivientes de la guerra. Entre lágrimas contenidas y promesas de que se volverían a ver, Candy le hizo prometer a Elisa que no diría nada de su paradero. «Esta es la dirección, Candy. Ya he enviado un telegrama diciéndoles la fecha de tu llegada», le dijo Mark, extendiéndole el papel con la dirección escrita. «Una vez que te instalen, te dirán qué será lo que harás». «Gracias, Mark», dijo Candy abrazándolo. «Te estaré eternamente agradecida». Abordó el barco, despidiéndose efusivamente de Mark y Elisa, quienes aguardaron hasta que el barco se perdió en el horizonte. «Está helando aquí afuera, señorita», dijo el guardia, interrumpiendo sus recuerdos. «La cena se está sirviendo, así que le aconsejo vaya al comedor a tomar algo caliente». «Gracias por su consejo», dijo Candy con una sonrisa. Albert leía una y otra vez aquella carta que había encontrado hacía algunos días. «Queridos Annie, Albert y Archie, sé que esta no es la mejor manera de despedirme de ustedes que me han dado tanto, pero no encontré una mejor manera de hacerlo, ya que si les contaba mis planes seguramente intentarían detenerme. La decisión de marcharme es debido a que necesito encontrarme a mí misma. Necesito tiempo para poder perdonar y sanar mis heridas. Créanme cuando les digo que no tengo resentimiento alguno hacia ustedes por haberme ocultado la verdad, así que les pido me entiendan. Por favor, díganle a Lillian y a su madre que por favor no me busquen, que sigan adelante con sus vidas, así como lo haré yo, que cuando Dios y el tiempo me den la oportunidad de mirarlas sin resentimiento las buscaré. Despídanme de la señorita Pony y la hermana María. Díganles que algún día regresaré a mi querido hogar. Y por favor sean felices, ya que bien saben que si ustedes son felices, también lo seré yo. En la medida que me sea posible, les enviaré algunas cartas, haciéndoles saber cómo me encuentro. Siempre suya, Candice W. Andre. Por más intentos que hicieron porque Elisa les dijera su paradero, solo se encontraron con negativas de su parte, ya que como ella les había dicho, Candy no quería ser encontrada. Lo más difícil para Albert había sido haberle dicho a Lillian los deseos de Candy, y aunque en un principio Lillian lo tomó muy mal, al final terminó resignándose, esperando algún día volver a ver a Candy. Los días pasaron y a pesar del dolor de la partida de Candy, cada uno hizo el intento de seguir con sus vidas, sin dejar de pensar ni un momento en ella. Desde hacía varias semanas, Elisa había notado un poco extraño a Neil, ya que últimamente estaba más callado de lo normal. Salía muy temprano de casa y llegaba muy tarde, y cuando su padre anunció que en unos días más regresarían a Chicago y que él debía de marcharse a Harvard, Neil se puso histérico, poniendo 1000 pretextos de por qué él no se podía marchar. Así que Elisa decidió averiguar qué era lo que le sucedía. «Neil», lo llamó Elisa al ver que tomaba las llaves de su auto. «¿A dónde vas con tanta prisa?» «A ver unos asuntos que hay pendientes», dijo secamente. «Y si no tienes nada más que decir, hermanita, ya me voy».
Neil, susurró Elisa. ¿Cuál es la verdadera razón por la que te quieres quedar aquí? Y no me salgas con el pretexto de que la Universidad de Columbia es mejor que cualquiera, porque cuando papá te había propuesto que estudiaras en ella te pusiste como loco, diciendo que nunca pisarías esa universidad, y repentinamente cambiaste de idea. Neil sabía que no podía ocultar su secreto por mucho tiempo, pues Elisa lo conocía mejor que nadie, y sabía que en cuanto empezara a hablar, la verdad saldría a relucir. Métete en tus asuntos, Elisa. Y diciendo eso salió rápidamente de su casa. Lo que había empezado como una manera de tomar venganza, ahora se estaba convirtiendo en algo que ni siquiera él sabía explicar. Recordaba aquella tarde que se encontraba caminando por las atestadas calles de Nueva York. Faltaban varios días para la Navidad, pero veía a la gente ir y venir de los centros comerciales. Se encontraba enfadado, pues días antes había leído que Candy había acudido al estreno de la obra de Terry, y justamente cuando pensó que su viejo enemigo se encontraba acabado, repentinamente resurgió de sus cenizas. Sin ver por dónde caminaba, se tropezó con alguien, cayendo ambos al piso. Lo siento tanto, señorita. Neil se quedó sin habla al encontrarse con ese par de ojos azules. Una extraña sensación recorrió todo su ser. Permítame ayudarla. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, algo en su rostro le pareció conocido. Gracias por la ayuda. Discúlpeme usted a mí que no vi por dónde caminaba. Se disculpó la rubia sonrojándose ante la mirada intensa de aquel muchacho. Disculpe, señorita, pero su rostro me es familiar. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Neil buscando en su memoria en dónde la pudo haber visto. ¿Susana Marlowe? Respondió tímidamente. Neil abrió enormemente los ojos debido a la sorpresa. La suerte estaba de su lado, pensó, pues si su memoria no le fallaba, frente a él tenía a la prometida de Terry. Por fin había llegado el momento de su venganza. Vaya, es mucho más hermosa de lo que se mira en los periódicos, dijo galantemente Neil, depositando galantemente un beso en la mano de Susana, regocijándose al ver cómo ese simple gesto sonrojaba el rostro de la rubia. En compensación por mi falta, ¿qué le parece si la invito a comer? Está bien, aceptaré su invitación, respondió con una sonrisa Susana. Sin saber cómo, Neil se vio atrapado en las redes que él mismo había tejido para enamorar a Susana. Ahora era demasiado tarde para huir. Se había enamorado por primera vez. Descubrió que lo que él sentía por Candy no era más que un capricho, fruto de su vida sin restricciones cuando de obtener algo se trataba. Pensé que no llegarías, dijo Susana con una sonrisa, saliendo rápidamente de su casa, ya que su madre empezaba a sospechar que algo estaba ocurriendo con su hija. Disculpa la demora, es solo que mi hermana me entretuvo un poco. Neil deslizó suavemente sus dedos por el rostro de Susana, mientras lentamente depositaba un fugaz beso en sus labios. ¿Tienes problemas?, preguntó tímidamente Susana. Es solo que, al parecer, mi padre no quiere que me quede aquí. Pero no hay de qué preocuparse, Susana. Pase lo que pase, yo me quedaré aquí. Así me tenga que enfrentar a toda mi familia. Se apresuró a decir Neil al ver la preocupación cruzar por su rostro. Susana sonrió con el corazón lleno de felicidad. Con el poco tiempo que llevaba de salir con Neil, se dio cuenta de que lo que ella sentía por Terry no era amor. Después de aquel primer encuentro siguieron muchas citas más, encuentros furtivos como ese, ya que ante la mirada pública ella era aún la prometida de Terry. Por las ropas que vestía se daba cuenta de que Neil debía de ser de una familia muy adinerada. Lo poco que le había contado Neil era que su padre era abogado y que solo estaban en Nueva York por unos negocios de él. Y aunque a su lado se disipaban todas sus inseguridades, en las noches la asaltaba el temor y la duda de que era lo que Neil podía ver en ella. «Hemos llegado. ¿Nos vemos en la tarde?», preguntó Neil. «Como siempre, que tengas un buen día», dijo Susana despidiéndolo con una gran sonrisa. Caminaba alegremente por la calle cuando repentinamente apareció frente a ella Terry. «¡Ah, Terry! ¡Me asustaste!», dijo Susana llevándose una mano al pecho, esperando que Terry no la hubiera visto bajar del auto de Neil.
Hola, Susana. Pasé por tu casa, pero tu madre dijo que ya había salido hacía rato, dijo Terry. Desde hacía mucho tiempo que notaba extraña a Susana. Ya no la tenía pegada a sus talones como antes, ya que era la última en llegar a los ensayos y la primera en irse al terminar su actuación, sin esperar a Terry. Y cuando él intentaba preguntar por su cambio, ella lo evadía. Terry, ya te he dicho que no hay necesidad de que pases por mi casa. Yo puedo valerme por mí misma, le respondió Susana. Tal vez sea la costumbre, Susana, dijo pensativo Terry. Y cuéntame, ¿cómo has estado? Hace mucho que no conversamos. Yo he estado bien, Terry, pero permíteme decirte que tú no luces nada bien. Susana sabía que Candy había desaparecido, volviendo a grabar la tristeza en el rostro de Terry. He dormido muy poco, ya sabes. Los ensayos para la nueva obra no me dejan descansar, balbuceó Terry. Lo cierto era que desde que Albert le había entregado aquella carta que Candy dejó para él, no podía pensar en otra cosa que no fuera en encontrarla. Por cierto, Susana, mi padre regresa mañana a Londres y quiere despedirse de ti. Pasará más tarde por el teatro ya que su barco parte antes del amanecer. Susana sabía que tarde o temprano llegaría este día, así que solo asintió en silencio. Elisa, por favor, necesitamos saber en dónde está, si se encuentra bien, suplicaba una vez más Annie. Lo siento, Annie, pero no sé qué te ha hecho pensar que yo sé en dónde se encuentra Candy, respondió Elisa. Es extraño que Candy no haya dejado alguna carta para ti. Eso quiere decir que tú sabías que huiría y por consecuencia sabes en dónde está, dijo firmemente Annie. Vaya, Annie, eres muy perspicaz. Deberías de ser detective, dijo riendo Elisa. Ahora, si no tienes nada más que decir, te pido que te retires de mi habitación. Una vez que se quedó a solas, su corazón se oprimió, ya que según sus cálculos, desde hacía varios días que Candy tenía que haber llegado a Londres y aún no recibía noticia alguna de su llegada. El siguiente barco con dirección a Londres parte mañana, señorita. Sé que no se compara con las comodidades del barco en el que viajaba, dijo amablemente el director del hospital en el que Candy se había quedado a prestar ayuda. No se preocupe, doctor, dijo Candy con una gran sonrisa. Quisiera saber en dónde puedo enviar un telegrama a mi familia que seguramente deben de estar muy preocupados, ya que no han recibido noticias mías desde hace varios días. Vamos, la llevaré al puerto, porque con toda esta gente que está yendo y viniendo se perdería pequeña. Le sonrió el doctor. Y era cierto, por todas las calles estaban llenas de personas que regresaban a su patria o por el contrario, iban en camino de la propia. Algún día deberías de regresar. Te aseguro que París es mucho más bello sin toda esta destrucción, le dijo amablemente el doctor. En cuanto llegaron al puerto, Candy se dirigió a la oficina de telégrafos a enviar las noticias de que estaba bien y de que muy pronto estaría en Londres. Repentinamente un pequeño grupo llamó la atención de Candy. Eran aproximadamente 20 hombres de todas las edades. Todos sin excepción alguna iban cabizbajos, mientras un grupo de soldados ingleses los protegían de la multitud. Pero lo que llamó la atención de Candy fue una cabellera castaña que resaltaba entre las que lo rodeaban. Presos de guerra, señaló el doctor al ver la fijación con que Candy miraba aquel grupo. Me dan tanta lástima. Algunos de ellos ni siquiera deberían de estar ahí. ¿A qué se refiere?, preguntó Candy. Pues que el único pecado de algunos de ellos fue enlistarse en esta estúpida guerra. Por ejemplo, aquel muchacho castaño no tiene recuerdo alguno de quién era antes de que lo apresaran. ¿Y cómo es que lo sabe? Porque yo lo atendí el día de su captura, dijo el doctor. Fue en los primeros meses de la guerra. Nos encontrábamos en Mar. Ese día hubo muchos heridos y muchas más que perecieron. Todos los doctores y enfermeras no nos dábamos abasto, cuando repentinamente entraron con ese jovencito portando el uniforme alemán. La prioridad era salvarlo para que dijeran dónde se encontraban las trincheras de su ejército, así que iniciamos la tarea de salvarlo. Tenía quemaduras que abarcaban todo su brazo izquierdo, hasta llegar a la cintura y parte de su cuello.
Cuando finalmente despertó, nos encontramos con la sorpresa de que no solo hablaba alemán, sino que también hablaba francés e inglés, los tres de manera fluida, y de que aparentemente no recordaba absolutamente nada. Así que el general decidió mantenerlo preso hasta que se comprobara que no estaba fingiendo. Pobre muchacho, dijo Candy. Seguramente debe ser frustrante no saber nada de tu pasado, ni de quién eres. Sí, lo mismo pienso yo. Por esa razón, antes de abandonar la trinchera, dejé como recomendación que se le mantuviera en observación, ya que encontré algo que me pareció extraño. ¿Qué fue, doctor?, preguntó Candy. Pues que debido a la gravedad de sus quemaduras, su ropa debía de estar quemada. Sin embargo, todo su uniforme estaba en perfectas condiciones, así que cabe la posibilidad de que ese muchacho no sea alemán, sino un soldado de los nuestros o de nuestros aliados. ¿Y no hay manera de comprobarlo? Lamentablemente, la única esperanza es que recupere la memoria, pero eso podría no llegar a suceder jamás, dijo tristemente el doctor. Solo espero que lo ingresen a un hospital psiquiátrico, que tal vez ahí lo puedan ayudar. Candy pensó en lo triste que debía de ser para aquel joven el no recordar absolutamente nada, y con la posibilidad de ignorar para siempre quién era. Continuará.